Comenzar en la tarde de hoy a hablar con ustedes vamos a hacer una discusión de una retroalimentación del examen, o sea, de la evaluación que tuvieron ustedes. Primeramente va a ser la primera parte que vamos a tener el día de hoy sobre la evaluación que tuvieron la semana pasada, todos de la parte de epidemiología, que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Las notas de ustedes, todos las vieron al finalizar el examen, ¿verdad? Todos vieron las notas del examen, todo. Sí, Doc. Chicos, necesito que ustedes activen sus cámaras cuando vayamos a estar dialogando con ustedes para poder tomar la asistencia de todos, ¿de acuerdo? Todo aquel, para poder darle la asistencia, tienen que tener las cámaras prendidas. Recuerden que esto es una videoconferencia que se está grabando en este momento. Ya estamos en grabación. Entonces, le decías que hoy vamos a estar viendo en la primera parte una retroalimentación del examen. Ahí ustedes en el examen tuvieron varias preguntas que pueden estar aquí ahorita en lo que yo le voy a ir mencionando a ustedes, y otras no, porque son varios grupos y puede ser que algunas les coincidan con la de ustedes. Yo le voy a dar lectura a todas las preguntas que podían haberle salido a ustedes en su evaluación. Es una evaluación que es una nota más que ustedes tienen, y es una que nos permite a nosotros evaluar el desempeño de la docencia en ustedes, o sea, cómo han ido ustedes preparándose en la parte teórica hasta el cierre del contenido que le hemos ido dando a ustedes. Nosotros siempre en cada videoconferencia siempre le hemos ido explicando y le hemos ido diciendo: esto es lo más importante, ojo con esto que puede ser objeto de evaluación. Si ustedes se pudieron percatar en todas las diapositivas que están expuestas en la plataforma, de ahí salió el examen de ustedes, de ahí salió el examen completo de ustedes. Entonces, dentro de las preguntas que pudieran haberle salido a ustedes estaban las funciones fundamentales de la epidemiología moderna, que ella tiene varias funciones. Dígase la determinación de riesgo, la identificación de marcadores de la enfermedad, el diseño y evaluación a la respuesta social a los problemas de salud. Y ahí había que marcar, y todas las anteriores, había que marcar todas las anteriores. Todas estas eran la respuesta correcta de las funciones fundamentales de la epidemiología. Otra pregunta estaba dada sobre la epidemiología. Tiene una importancia según los enunciados que a continuación presentamos. Marque la respuesta correcta. Para identificar síndromes nuevos mediante estudio de campo donde ocurren realmente los hechos. Para establecer factores etiológicos mediante los estudios epidemiológicos correspondientes. Para identificar grupos vulnerables mediante estudios en la comunidad y grupos determinando aquellos candidatos a sufrir enfermedades debido al conocimiento de sus hábitos y costumbres. Ahí había que marcar todas las anteriores también. Todas las anteriores. Todas esas constituían la importancia de la epidemiología. Siempre le estuvimos hablando en la clase de terminologías en epidemiología. Estuvimos hablándole de varias que podían ser objeto de evaluación. Sobre todo le hicimos énfasis en la de mayor posibilidades que ustedes tuvieran de salir en salirle en una evaluación. Dentro de ella estaba el concepto de agente etiológico, y le pusimos 3 interrogantes: entidad biológica, física o química capaz de causar una enfermedad, microorganismos, virus, riquecias, bacterias, hongos, protozoarios o parásitos, helmintos y otros capaces de producir una infección o una enfermedad, y porción o producto de un agente biológico capaz de estimular la formación de anticuerpos específicos. Ahí había que marcar
la entidad biológica, física o química capaz de causar una enfermedad, que era el agente etiológico. Porque los microorganismos, virus, riqueza, bacterias, hongos, protozoarios, etcétera, corresponde al agente infeccioso como tal. También tenían otra pregunta sobre terminología que era acerca de la desinfestación, que se dice que es la que se hace en el lugar donde estuvo un caso clínico o un portador, ocurriendo por lo tanto después de la fuente de infección que dejó de existir por muerte o curación o después del abandono del lugar. Destrucción de agentes infecciosos que se encuentran fuera o en la superficie del cuerpo de personas o elementos contaminados por medio de la exposición directa a agentes químicos o físicos. Y es la reducción a cero de la incidencia de una enfermedad con mantenimiento indefinido en el tiempo de las medidas de control mientras no se erradique el agente. Y estaba ninguna de las anteriores. Todos esos enunciados se correspondían con el concepto de desinfestación. Ahora, ¿cuál enunciado se corresponde a la infección nosocomial? Cualquier infección adquirida a partir de la internación del paciente manifiesta durante la internación o después del alta, cuando puede relacionarse con la internación o procedimientos realizados durante su estadía hospitalaria, penetración y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal, y se entiende por infestación de personas o animales el alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la superficie del cuerpo o en la ropa. Hoy ninguna de las anteriores. Ahí había que marcar cualquier infección adquirida a partir de la internación del paciente, manifiesta durante la internación o después del alta, cuando pueda relacionarse con la internación o procedimientos realizados durante su estadía hospitalaria. Esa era la respuesta correcta de esa pregunta. Ahora, otra también pregunta estaba relacionada a los varios usos de la epidemiología y había que marcar la respuesta correcta. Ahí le pusimos varios interrogantes, dígase que nos servía como vigilancia, participación en el análisis de la situación de salud, la investigación causal, nos permitía la evaluación de servicios, la evaluación de tecnología sanitaria y todas las anteriores. Había que marcar todas las anteriores. Todas se correspondían con los usos de la epidemiología. Una pregunta que, bueno, no le hice yo énfasis a ustedes, pero sí estaba en las diapositivas de la plataforma, que era acerca de la administración de los servicios de salud, entre que si tienen 3 niveles de planificación, y había que marcar la respuesta correcta acerca de los enunciados que le damos. La planificación, que se definen normas y procedimientos, se planifica a corto plazo, ante certeza y riesgo, que podía ser tácito, y de que esta definen responsabilidades, programas, presupuestos, y no se planea a medio plazo. Ya ahí es decir, no se planea a medio plazo, estaba dando una afirmación negativa, quiere decir que ya esa no era correcta. Y estratégico, se establecen políticas, objetivos, metas, teniendo en cuenta los recursos disponibles y los aspectos que confirman el medio ambiente y son a corto plazo cuando estas son a largo plazo como tal. Por lo tanto, había que marcar la planificación, que definen normas y procedimientos y se planifica a corto plazo ante certeza y riesgo. Otra pregunta estaba relacionada a las medidas de asociación. Diferentes formas de medir la relación entre los factores de riesgo y los daños a la salud. Y había que poner medidas de relación de frecuencia y medidas de asociación y disociación. Y de ahí había que marcar las medidas de relación de frecuencia. Porque hay otra pregunta más que tal vez a ustedes podía haberle salido también, que era, hay diferentes formas de medir la asociación entre los factores de riesgo y los daños a la salud, valiéndonos de las siguientes medidas. Ahí había que hablar de los riesgos absolutos, riesgos relativos, atribuibles y los riesgos atribuibles, que eran los 3 riesgos que había que marcar. Y decía al final todas las anteriores. Y esa era la que había que marcar, porque los 3 riesgos son los que nos permiten medir la asociación que existe entre los factores de riesgos y los daños a la salud.
Y la anterior era la medir la relación. Una cosa es relación y la otra es la asociación como tal. De hecho, había que marcarlas todas ahí. Otro concepto, el brote es una situación epidémica que representa el aumento inusual en la incidencia de una enfermedad de dos o más casos de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico, y esto sería verdadero o falso, y era verdadera. También dentro de las terminologías, en epidemiología había que marcar falso, o verdadero o falso, según el concepto de caso sospechoso, que era el concepto de la persona cuya historia clínica, síntomas y posible exposición a una fuente de infección sugiere que pueda tener o va a desarrollar una enfermedad. Eso era verdadera, esa pregunta también. También otra de terminología estaba relacionada con el concepto de caso inducido, que también nosotros le hicimos hincapié a ustedes en eso, que era el caso de una determinada enfermedad que puede ser atribuida a una transfusión de sangre u otra forma de inoculación parenteral, por lo tanto no es por transmisión natural, y era verdadera esa pregunta también. Estaba también Bradford Hill, sugirió que se deben de considerar los siguientes elementos para distinguir la causalidad. Diga cuál enunciado se correspondía, y de ahí estaba la fuerza de asociación, la consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente biológico y todas las anteriores. Y de hecho había que marcar todas las anteriores porque eran 9 elementos a distinguir la causalidad que había mencionado Bradford Hill. Si se recuerdan muchos, ese día que dimos la conferencia la semana anterior al examen, yo le dije, ojo con lo que estaba diciendo Bradford Hill. Los que tengan buena memoria se deben de estar acordando de que yo le decía, ojo con esto que puede ser objeto de examen. Y como vieron, ya estaba puesto en el examen. El otro enunciado, diga cuál enunciado se corresponde con la fuerza de asociación. Son más probables que sean causales y se mide a través de la magnitud de la razón entre las tasas de incidencia. Se refiere a la observación repetida de una asociación en poblaciones diferentes bajo circunstancias diferentes. La falta de consistencia no descarta una conexión causal, ya que algunos efectos son producidos por algunas condiciones inusuales. Y se refiere a una curva de dosis-respuesta. Algunas asociaciones causales parecen no tener una tendencia aparente. Y hay que marcar, son más probables que sean causales y se mide a través de la magnitud de la razón entre las tasas de incidencia. Eso era el concepto de la fuerza de asociación, o sea, el enunciado que había que marcar en correspondencia a la fuerza de asociación. Y otra pregunta y última era sobre los factores de riesgo que están los no modificables según los enunciados cuáles se corresponden. Los no modificables estaban la edad, sexo, historia de la enfermedad, cursar con algún padecimiento asociado a una enfermedad y comer en la vía pública, no lavarse las manos antes de comer ni después de ir al baño y el agua sin hervir. Había que marcar la edad, el sexo, la historia de la enfermedad. ¿Se recuerdan que yo en un cuadrito, en una tabla, que le puse ejemplos acerca de un cuadro de un paciente con diarrea y le dije, ojo con este cuadro, sobre todo los factores de riesgos modificables y los no modificables? ¿Se recuerdan? Y esa pregunta le salió también ahí. Entonces quería escuchar criterios de ustedes acerca del examen. ¿Qué les pareció? Si tuvieron aprendizajes. Permiso que voy ahí. A ver, díganme. Criterios de ustedes, chicos. A ver. Criterio. Alexander Echavarría. A ver, criterio acerca del examen, de la evaluación que tuvieron ustedes. Alexander Echavarría. Caterini. A ver, Cabrera.
¿No me escuchan a mí, chicos? ¿Ustedes no me escuchan? Sí, buenas tardes, doctor. Estaba tratando de Buenas tardes. habilitar el micrófono. A ver, Este, criterio acerca de la evaluación. de mi parte, pues algunas preguntas sí estuvieron confusas. Em, a la hora de responder, como que no cuadraban bien. Sí, yo sé que también a veces el tiempo eran 20 minutos, eran 10 preguntas, a veces nos ponemos nerviosos, pensamos que no nos va a dar el tiempo a terminar y eso a veces nos hace cometer iatrogenias nosotros y marcamos la primera que vengamos un team de marín de dos pingües, que a ver Sí, el cuál es, si es a la 1, la 2 o la 3 y ahí marco y salgo de esto. De todas maneras, nosotros le dimos una segunda oportunidad a todo, o sea, le dimos la oportunidad de que para que extenderle el horario, sobre todo del examen. Creo que yo se lo extendí a ustedes también hasta las 11 de la noche después. sí, muchas Algunos gracias, solicitaron igual. que se le colgaba la plataforma y demás. Y sí le dimos la oportunidad a todos para que pudieran salir un poco mejor. A Sí, ver, doctor. ya. Otro criterio, Rosero. Sí, doctor. En sí la prueba estuvo un poco difícil, ¿no? Sino que tocaba tener un poquito más de leer más un poquito los conceptos para poder aprender. No fue tan mal para decir. Sí estuvo la nota aceptable. Bueno, lo que pasa es que si ustedes habrán podido observar, en cada evaluación, o sea, en cada videoconferencia, siempre le he estado diciendo, ojo con esto, esto puede ser objeto de evaluación y los que son inteligentes toman nota y marcan, el profesor habló acerca de esto, el profesor hizo hincapié en esto, déjenme marcarlo para revisarlo posterior. Porque todo lo que nosotros decimos así, siempre al final es lo que le vamos a colocar. Por lo regular, más del 99% de las preguntas, todas estaban ahí, o por no decir el 100%, en las diapositivas. No inventé de otra cosa que no estuvieran en las diapositivas dentro de la plataforma. Para todos. Ajá. Entonces, ¿algún otro criterio tienen acerca del examen, chicos? Buenas tardes, Doc. Sí. Sabe que bueno, Buenas desde mi punto de vista, tardes. Sí. A ver. Esperamos, Keller. Cadena. sí, Doc, está medio raro el internet mío. Sí, lo que pasa es que en algunas preguntas yo también sí era como que dudaba algunas respuestas porque se me hacían válidas dos preguntas y ahí era la confusión mía un poco más, porque yo estaba un poco más certero a una pregunta y bueno, no sé si es que era la una o era la otra en la que fallé. O sea, si quisiera o si fuera factible saber, tal vez al final de la evaluación, para saber en cuál fallamos, para poder nosotros percatarnos las preguntas en las cuales cometimos un error o en cuál atinamos más tarde. Bueno, tendría yo que revisar en la plataforma cómo es que si pudiera descargar el examen de ustedes, la respuesta de ustedes, para ver entonces y ponernos de acuerdo con ustedes. Yo voy a averiguar bien con los informáticos del instituto para ver si se puede descargar lo que es el examen de ustedes y que uno pueda, que ustedes puedan al menos revisar sus exámenes. Sí, Por sí eso le sería factible, decía, Doc, muy amable. por eso le decía a ustedes que a veces que había que aprenderse los conceptos y había que estudiar, porque a veces nosotros con una palabra negativa que le ponemos ya le estamos cambiando el sentido a la oración y al significado del concepto ese. Y es lo que pasa, que por eso es que a veces hay que leer y leer bien para poder interiorizar un poco más las cosas y que se nos fije en la memoria. Sí, de todas maneras vamos a hacer toda esa gestión, a ver, chicos.
Está bien, entonces en esta primera parte del día de hoy le doy las gracias a todos por la atención prestada acerca de la retroalimentación que hemos hecho acerca de la evaluación que realizaron la semana anterior.